Hola a los que están detrás, si no me escucharon. Decía que estamos en una serie que hemos titulado Oikos. La misión comienza en casa. Recordar que esta palabra griega significa casa u hogar, pero usamos oikos para darle como un significado más amplio que lo que significa para nosotros casa hoy en día, porque el oikos era esta casa extendida, que incluía amigos, incluía siervos, incluía trabajadores, era un círculo de influencia más amplio, ¿no? Y hoy vamos a hablar de cómo hoy aquí somos iglesia, obviamente, ¿no? Eso lo tenemos súper interiorizado y súper claro. De hecho, llamamos al local la iglesia y todo, aunque sabemos que somos nosotros. Pero vamos a hablar también de cómo existe esa relación entre ser iglesia aquí y cómo somos iglesia en cualquier otro momento de la semana, allí donde estamos. Allí donde hay un par de cristianos juntos liándola, ahí está la iglesia y pueden decir, somos iglesia también. Y vamos a ver un ejemplo súper bonito en Hechos, capítulo 12. Como ves, estamos leyendo muchos textos en esta serie en particular, que quedan 2 domingos más, en Hechos, porque en Hechos, si no lo has leído, tienes que leerlo en medio de esta serie, porque Hechos es un libro histórico que narra cómo la iglesia surgió después de que Jesús resucita, esos primeros años, y cómo se desarrolló. Cuando lees Hechos, pasan ahí un montón de cosas, pero es que Hechos narra, no sé, 30, 40 primeros años de la iglesia, cómo se desarrolló, cómo se expandió por Europa y el mundo, y cuáles eran los énfasis de esa iglesia. Y es un poquito lo que estamos viendo juntos en esta serie. El domingo que viene con Eduardo veremos acerca de el oikos como la casa y la espiritualidad vivida en la casa, y el siguiente domingo estaremos con Jaume Llenas dándole vueltas a este concepto por última vez. Así que vamos a Hechos 12, ahí. Vamos a leer unos versículos, los que aparecen en pantalla. Ahí la iglesia está sufriendo diferentes cosas, lo iremos viendo juntos. Y Herodes, que era un poquito de aquella manera, dice el versículo 1, que hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos, ¿no? Y estaba capturando a gente. Dice el siguiente versículo que había matado a Jacobo. O sea que la iglesia realmente estaba pasándolo mal. No tengamos en mente una iglesia victoriosa, que los romanos no podían hacerles daño, todo lo contrario, ¿no? Era una iglesia que estaba pasando muchas dificultades por el hecho de ser la iglesia. O sea, tú entregarte a Jesús y sumarte a la iglesia era decirle que sí a un montón de problemas que antes no tenías. Tenías solucionado, claro, haber conectado con tu Creador y la vida eterna, que eso es mucho más. Pero en esos años era difícil ser parte de la iglesia, ¿no? Y leemos ahí que Pedro estaba encarcelado, versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados. Era por la noche, Pedro estaba durmiendo allí custodiado, sujeto con 2 cadenas. Estaba bien sujeto allí. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Versículo 12. Pedro, consciente de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. ¡Pedro está a la puerta!, exclamó. Y le decían, ¿estás loca? Y tal, y dejó al pobre Pedro allí en la puerta esperando porque no le llegó ni a abrir la puerta. Vamos a ver este texto juntos hoy. Y mi título hoy es Oikos, una casa, una iglesia. Uno de los argumentos, de varios argumentos que tenemos o con los que interactuamos en nuestra cabeza cuando nos cruzamos en un centro comercial o en la calle con una ONG que está recabando fondos, está captando gente para que se asocien, ¿no?, a la ONG. Uno de los argumentos que a veces tenemos para eludir eso es el pensamiento, que puede ser correcto, de a saber a dónde va a parar el dinero, ¿no? Que el dinero que tú inviertas asociándote a esa identidad se pierda en trámites administrativos o lo que sea y que no llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Es una de las cosas, de los argumentos con los que luchamos. Y es algo
realmente que toda institución ha de cuidar, de dedicarse a aquello a lo cual dice dedicarse, ¿no? Y es algo que en la iglesia también tenemos que cuidar. Porque también somos muy prestos a decir todo lo que hacemos, pero a lo mejor realmente no hacemos aquello que defendemos tanto que sí que hacemos, ¿no? Así que tenemos que cuidar que realmente nuestra pasión y nuestros recursos se destinen a hacer lo que Jesús nos llamó a hacer y como Él nos dijo que lo hiciéramos. Hemos de cuidar eso, como una ONG lo cuida, ¿no? Justo por eso estamos en esta serie. Justo por eso es que tenemos vida espiritual, que leemos la Escritura, que nos juntamos aquí para juntos exponernos a la palabra de Dios para ver qué nos dijo Jesús, quién es Él y cómo hemos de seguirle. Y en esta serie de manera especial pensando en este concepto, ¿no? De cómo ser una influencia primero en nosotros mismos y luego en nuestros oikos, cómo Jesús nos llamó a hacer esto. Jesús nos llamó a ser discípulos en primer lugar, discípulos que hacen discípulos, que son impulsados a ser discípulos a su vez. ¿Para qué? Para juntos llenar el cielo. Hay que componer una canción o algo con este versículo de juntos llenar el cielo porque me encanta y tiene que haber una canción que le dé más mecha a esto, así que tenemos que quizás componerla, ¿no? Hemos puesto este texto en la entrada porque este texto nos da un montón de esperanza. Dice este texto, Apocalipsis 7:9, si no me equivoco ahora, que Juan vio una imagen del final. Juan vio parte del desenlace final, al final de los tiempos. Juan pudo verlo, ¿no? Y dice ese texto que vio una multitud de gente de todas partes, una multitud incontable, infinita, ¿no? Era imposible contarla, ¿no? Como se le había prometido ya a Abraham al principio de la Biblia, delante de Jesús, disfrutando de la vida de Jesús y adorando a Jesús. Esa es la visión final. Y lo bueno de nuestra película, la misión de Jesús, que es hacer discípulos, que a su vez hagan discípulos en esa cadena que ha llegado hasta ti y hasta mí, lo bueno es que el final es ese. El final no solo está escrito, Juan vio eso, Dios de alguna manera le permitió verlo. Eso va a suceder. ¿Qué quiero decir? Que ganamos, que la iglesia gana, no por ti o por mí, sino porque Jesús lo ha conquistado. Y eso va a suceder. Ese cielo lleno de gente, contigo y conmigo, por eso la frase llenando el cielo juntos, tú y yo lo estamos llenando, invitando a más gente para terminar de llenarlo, pero eso va a suceder. Entonces, mientras hacemos discípulos, esa promesa final, Apocalipsis 7:8, esa visión final nos da esperanza, porque vamos a conseguirlo, eso va a suceder, haciendo discípulos que hacen discípulos para llenar el cielo juntos. Concretamente en esta serie queremos poner el foco de atención no tanto en el por qué, el por qué sería caminar hacia esa visión, el qué, pues siendo discípulos que hacen discípulos, pero todo eso es puede ser muy abstracto. Genial, lo entiendo, he leído ese texto en Mateo 28, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, en esta serie estamos pensando en el cómo lo hacemos, en el cómo. Y uno de los grandes cómo de la Escritura, de Jesús, de los primeros discípulos, es el oikos. La influencia que cada uno de los discípulos genera en su oikos, con la gente con la que está, con la que vive, la gente de la que se rodea. Esa influencia Dios la usa para transmitir el mensaje de unos a otros en el oikos y a través de tu oikos. Y como iglesia por eso impulsamos los grupos pequeños, ¿no? Porque el oikos es cuando bajas a por pasta de dientes porque se te acabó, tú puedes ver al que está allí como un posible discípulo, a tu vecina o cualquiera, eso es el oikos, ¿no? Pero como iglesia, por eso impulsamos también los grupos pequeños, como esos oikos extendidos, haciendo presencia en diferentes lugares, donde nos estimulamos juntos a seguir a Jesús e invitamos a otros a seguir a Jesús. Y hacemos avanzar la misión juntos. Y por eso estos tres símbolos que nos ayudan un poco a resumir todo lo que estamos viendo. En primer lugar, el corazón. Y si escuchaste el primer mensaje, hablábamos del corazón diciendo que todo comienza con nosotros. Porque si nosotros no somos discípulos, no sé si recuerdas, pero hablábamos de que nosotros no vendemos enciclopedias. Ya eso no sé si se hace, pero no estamos vendiendo algo que no tenemos. Somos discípulos. Jesús nos ha perdonado, Jesús nos ha conectado con Dios, Él nos ha regalado la vida eterna, como orabais antes, nos ha dado una familia, una nueva identidad. Estamos desarrollando su vida en nosotros y porque somos discípulos por la cruz, por eso la cruz está ahí en el centro, es que vamos a nuestro oikos, la casa simboliza eso,
a transmitir la vida de Jesús a otros. Esa vida de Jesús en nosotros desborda hacia otros. Y ese es el llamado, que esos otros puedan conectar con nosotros en Jesús también, con la cruz en el centro. Por eso esos tres símbolos nos ayudan a resumir lo que estamos transmitiendo. Tiene que ver contigo, todo tiene que ver con Jesús, y cómo en el poder de Jesús tú en tu oikos, con la gente de la que te rodeas, tus vecinos, en tu trabajo, donde sueles ir a comprar el pan, las personas con las que sueles tratar, etcétera, generas una influencia para llevarles a Jesús, siendo un seguidor de Jesús. Esa es la simbología y como queríamos que eso lo resumiera un poco. Y hoy en nuestro texto vemos esta realidad en casa de la madre de Juan Marcos. Allí había un grupo pequeño buscando al Señor aquel día. Por eso el título hoy es Una casa, una iglesia. Que somos iglesia aquí, pero somos iglesia cuando estamos influyendo en nuestros oikos, y somos iglesia cuando estamos en los grupos pequeños influyendo en nuestros oikos, a la gente a nuestro alrededor. El texto transmite mucho, es muy interesante, es muy rápido, es vibrante, porque es histórico, ¿no? Y es lo que estaba pasando en ese primer momento. Y dice el versículo 1 que todo comienza con oposición. Si empiezas a leer un poquito antes, los cristianos se dispersan porque había oposición y seguía habiendo oposición. Dice el versículo 1 que en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el propósito de maltratarlos. No dice de juzgarlos, de investigarlos, el propósito era hacerles daño, ¿no? Este mover de Jesús estaba dando cierto temor a los líderes y él quería maltratar a estas personas, frenarlos. Luego vemos en el versículo 5 este oikos lleno de vida, estas personas reunidas allí. Dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, versículo 5, al mismo tiempo la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La iglesia estaba orando, no se nos dan detalles de cómo, si en el templo, si en las casas, pero la iglesia estaba orando, luego se dan más detalles, ¿no? Seguimos leyendo el texto y luego vemos a Dios ser Dios. Empiezan a suceder las cosas que solo Dios puede hacer, ¿no? Versículo 7 dice, un ángel del Señor. Ahí cuando llegan nuestros límites, la iglesia parecía estar llegando a su final, porque estaban haciéndole mucho daño, estaban matando a los cristianos, parecía que iba a llegar a su final, pero Dios interviene, porque Dios tiene un propósito, y si Él quiere llevar a su iglesia para adelante, su iglesia va a ir para adelante. Si Él quiere llevarte para adelante, irás para adelante. Dice el versículo 7 que despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Es muy tierno, si te fijas en los detalles, es muy tierna la manera en la que el ángel trata a Pedro, ¿no? Parece que estuviera tratando con un niño. Primero le da unas palmaditas en el costado, dice el versículo 7 para que se despierte. Le dijo además el ángel, fíjate en el nivel de detalle, vístete, lo típico que le decimos a un hijo, ¿no? Ponte la ropa y ponte los zapatos, está ahí, ¿no? Vístete y cálzate las sandalias. Yo creo que Pedro de alguna manera se quedó tan impactado que el ángel tuvo que ir diciéndole, ¿no? Haz esto, haz lo otro. Dice, así lo hizo. Y el ángel añadió, ponte el abrigo y sígueme, ¿no? Que es lo último que hacemos con los nenes al salir, ponte el abrigo y sígueme. Échate la capa encima, dice el texto, y sígueme. Dios siendo Dios, Dios interviniendo para llevar adelante sus propósitos. Y Pedro al salir, ¿a dónde va? A este grupo pequeño, al oikos de María, de la madre de Juan Marcos. Dice el versículo 12, el 5 ya decía que la iglesia no paraba de orar. La iglesia estaba conectada con Dios, había mucha dificultad y la iglesia estaba clamando porque Dios interviniera, les ayudase. Dice el versículo 5. Y el 12 dice, Pedro, consciente de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Lo que dice el versículo 5, que la iglesia oraba, aquí se hace tangible. ¿Cómo oraba la iglesia? Pues de diferentes maneras. Y una de las maneras en la casa de María. En la casa de María estaba la iglesia orando. Una casa, una iglesia. Luego se da toda esa situación cómica. Pedro toca la puerta, Rode abre, lo ve, se asusta, no le abre la puerta, se va para adentro, le dicen que está loca, Pedro sigue tocando en la puerta, nadie le abre y toda esta situación se da luego, ¿no? Y luego vemos algo bonito, que aunque no es tanto el punto de esta serie, pero está en el texto y creo que va bien para generar y guardar un equilibrio que tenga que ver con cómo la Escritura nos llama a vivir. Vemos que hay una conexión entre todos estos grupos, o entre este grupo que vemos en esta ocasión, y la iglesia de la localidad, que en este caso,
Aquí hablamos de la iglesia en San Feliu, porque es donde está el local, aunque somos personas de un montón de municipios. En este caso era la iglesia en Jerusalén, ¿no? Mira esta conexión, qué bonita. Versículo 16. Cuando abrieron la puerta, hasta el versículo 16 no le abren la puerta al pobre Pedro. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron pasmados. No sé si empezaron a dar gritos o a abrazarle o a llorar, no sé qué pasó, pero lo cierto es que Pedro tiene que levantar la mano y decir, déjenme hablar. No, Pedro les hizo señales de que se callaran. Déjenme hablar, que tengo otras cosas que hacer, porque luego se dice que fue a otra parte, ¿no? Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Pedro les comparte la historia emocionante del ángel y cómo el ángel le trató y todo esto, ¿no? Y mira ahora el detalle ahí. Ahí se ve como esta conexión que quiero que veas. Y les dijo, contadle esto a Jacobo y a los hermanos. Ahí está, ¿lo ves? Podría pasar desapercibido, pero ¿quién era Jacobo? Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Y quiénes son los hermanos? Los hermanos en la iglesia local, la iglesia grande, digamos, de Jerusalén. Todos los hermanos, compuestos por los diferentes grupos, ¿no? Contadle esto a Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, y a los hermanos. Una casa, una iglesia en misión, y todos juntos, la iglesia de la localidad, también en misión. Y una cosa se alimenta a la otra. Vivían en misión en los oikos y se juntaban, como nosotros, para celebrar juntos, para estimularse, con la palabra del Señor como ahora, pero a veces cuando ves cantar a un hermano, o ves a un hermano que se emociona porque Dios está haciendo algo en su vida, todas esas sinergias espirituales que se generan cuando la iglesia grande, la suma de todos los grupos pequeños se junta, es la voluntad de Dios. Y pasaba en la iglesia primitiva. Y habían pastores que el Señor había instituido, y juntos celebraban y se animaban para luego, en los oikos, seguir siendo discípulos, que hacían discípulos, que a su vez hacían discípulos, para juntos llenar el cielo. En este paréntesis de este equilibrio o esta doble realidad que es muy interesante, vemos en Hechos 5 un versículo que lo resume, lo sintetiza súper bien. Hechos 5:42 dice, y día tras día, mira ahí la frase ahora resumido, Hechos 5:42, en el templo y de casa en casa. Ahí está, resumido. En el templo, allí podían juntarse muchos. Cuando dicen el templo, serían los patios del templo, en los alrededores del templo, donde podría juntarse mucha gente, ¿no? Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar, de crecer juntos y de anunciar, de facilitar puentes, de anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. No era, sino es el Salvador. Es la persona que nos conecta con Dios, que viene a traernos perdón y vida. Es Jesús. Lo hacían en el templo y lo hacían de casa en casa. ¿Lo ves? De casa en casa está la relación cercana, el ayudarse, el compartir, el abrir la nevera, el caminar juntos, el orar por las cosas, el ser vulnerable. Y cuando estamos juntos es el animarnos a la misión, el que los líderes que Dios ha traído traigan la palabra que da dirección, una dirección única a un mismo pueblo que luego sigue viviendo de oikos en oikos. En Hechos 2 se habla de estas mismas prácticas y se nos dice literalmente que se mantenían juntos. Esto habla del grupo grande, en la doctrina de los apóstoles. Unidad de vida, unidad de propósito bajo las personas que Dios ha llamado para impulsar su iglesia desde su palabra. Y en las casas, en Hechos 2 también, ahora el versículo 46 dice, mira qué sencillo. Compartían la comida con alegría y generosidad. Eso puede pasar mejor en los grupos pequeños, ¿no? Aunque aquí lo hacemos a veces también, porque no somos una iglesia tan grande. Alabando a Dios y disfrutando de la estima general del pueblo, y el Señor añadía a las personas a su iglesia. Habla también de abrir nuestras casas, ¿no? De invitar a un vecino a comer, invitar a un amigo a comer, el vivir con las puertas más abiertas para conectar con las personas y servir a las personas, más allá de nuestro grupo pequeño incluso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el peligro con todo esto? No sé si lo notas, pero hay mucha vida o por cómo leemos la historia, porque también como está resumida, parece todo más rápido, más vertiginoso, ¿no? Porque está muy resumido todo ahí en Hechos, pero están pasando años, ¿no? De repente estás leyendo quizá 3 versículos y en 3 versículos dice, y Pablo
pasó un año allí, luego fue al otro lado, luego tal, lo que como tú lo lees en 10 segundos, pero ahí va todo, a veces pasa tiempo entre una cosa y otra. Pero sí que vemos vida, vemos una iglesia viva, vemos una iglesia que vive en relaciones los unos con los otros, que se juntan en casa de María, en casa de la otra persona. Veíamos, ¿recuerdan el domingo pasado? Este matrimonio bonito, Priscila y Aquila, ayudando a esta persona a seguir a Jesús. Todas estas cosas en relaciones muy cercanas. Y luego la iglesia grande, pero todo lleno de vida. El Señor haciendo algo con su iglesia. ¿Cuál es el peligro? Reemplazar esto, lo que el Espíritu quiere hacer con el cómo de Jesús, que el cómo de Jesús es la iglesia reunida y luego la iglesia en sus oikos, es lo que vemos en la Escritura y lo que queremos que nos impacte estos días, el vivir con una mirada misional cada día de nuestras vidas. El peligro es cambiar eso y sustituir eso por un encuentro religioso donde voy a consumir 1 hora y media o 2 horas o lo que sea de buena religiosidad, ¿no? De cosas trascendentes, pero en un tono religioso. Cuando vas a consumir, al final eso se convierte en, hoy me gustó más, me gustó menos, hoy los anuncios no sé qué, el predicador tal, no me gustó el café, estaba frío. Esa mentalidad de consumo, ¿no? Cuando tú eres un discípulo estás en guerra. Tú estás buscando otros discípulos. Tú estás buscando hacer bien a alguien. Tú estás buscando en la iglesia sumar. Invertir tu vida y sumar. Cuando eres un discípulo que está haciendo discípulos, que quiere que a su vez esos discípulos hagan discípulos, tú estás buscando sumar, impulsar en el nombre de Jesús, vivir cada día de tu vida. Y vienes aquí el domingo enchufado a celebrar lo que Dios está haciendo con tus hermanos. Pero cuando tú vienes con esa mentalidad de consumo religioso, a tener tu dosis, tu hora de religiosidad desconectada de tu vida, vienes como consumidor a evaluar qué estás consumiendo. Y eso no lo vemos en la Escritura. Ese es el peligro, ¿no? Por eso, como las ONGs, tenemos que evaluarnos todos, ¿no? Y yo el primero. ¿Por qué? Porque no podemos perdernos la vida a la cual Jesús nos ha llamado a vivir. Yo el primero. El primero, ser un discípulo. El corazón primero, que está experimentando en mejores momentos o en momentos en los que están matando a tus amigos. Versículo 2, a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. A Pedro lo encarceló. En mejores momentos o en peores momentos. Pero un discípulo que en esos momentos está experimentando la vida de Jesús, está caminando con Jesús y está replicando eso en otros. Los domingos celebramos y nos impulsamos y se genera esta sinergia del Espíritu, que es la voluntad de Dios, todos juntos bajo la doctrina de los apóstoles, bajo líderes que el Señor llama. Hay alguien en la puerta, David. Y entre semana, cada día tu vida en el supermercado, en tu grupo pequeño, en tu oikos, generando una influencia del Espíritu Santo. Es bastante sencillo. Se puede escribir en un párrafo casi, el cómo de Jesús. Ahora vamos a vivirlo, ¿no? Y no podemos perdérnoslo porque es la mejor vida que se puede vivir. Si tenemos luego una eternidad para cansarnos de disfrutar, ahora estamos en misión. La misión de disfrutar de la vida de Jesús mientras la compartimos con todos. Nuestro texto hoy nos recuerda que la iglesia es gente llena de la vida de Jesús y que está viviendo eso. No es gente vendiendo una cosa en la que no cree, no es gente religiosa. Comparte eso porque cree en eso y porque está llena del poder de Jesús, porque es la gente de Jesús. Sabes que hoy en día hay tanta confusión en cuanto a cuál es el propósito de la iglesia y cómo la iglesia, sea lo que sea que entendemos, porque ya lo que entendemos cuando decimos la iglesia, ya eso da para cortar mucha tela, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Pero la relación que la iglesia tiene que tener con la realidad a nuestro alrededor, con la cultura, con el mundo, en el sentido de la realidad a nuestro alrededor. Hay tanta confusión en cómo la iglesia debe vivir en la sociedad, en el mundo, que hay libros enteros escritos acerca de eso, de cómo hacerlo, y hay un montón de versiones, de maneras de verlo, hay discusión, hay debate, por eso las iglesias también son tan diferentes y todo eso, ¿no? Y hay un libro que ha generado mucha influencia, que es muy interesante. Yo no he leído el libro, es de un tal Niebuhr, Richard Niebuhr, es un libro de mediados del siglo XX, pero hay un libro muy bueno si te interesa este tema. Todos se titulan Cristo y Cultura. Hay un montón de libros que se titulan así, tratan de cómo la iglesia ha de relacionarse, cómo los discípulos han de relacionarse con el mundo exterior, con la gente a su alrededor.
Hay un libro muy bueno de Donald Carson que se titula Cristo y Cultura, de hace unos años, de editorial Andamio, que resume bien los conceptos de Niebuhr y lo matiza y lo corrige un poco, ¿no? Y más actual. ¿Y qué hace este autor hablando de Cristo y cultura? Él habla de 5 maneras en las que la iglesia se puede relacionar con el mundo, con la cultura, con la sociedad y con lo que te rodea, ¿no? Él categoriza 5 maneras, evalúa un poco la iglesia, quizás también la escritura, y habla de 5 maneras en las que eso sucede. Y él habla en estos términos, ¿no? Un modelo es Cristo contra la cultura. Este es el modelo elitista, donde la iglesia tiene como cierto elitismo moral y el mundo siempre está fuera de la iglesia, y es algo de lo que tenemos que huir y ocultarnos y guardar a nuestros jóvenes. De cuando en cuando hacemos una incursión para evangelizar y nos encerramos otra vez. Esto es Cristo contra la cultura. Y hay otros modelos, ¿no? Cristo por encima de la cultura, el Cristo de la cultura, es medio raro. Cristo el transformador de la cultura. Y te puedes sentir identificado más con uno o con otro. Pero lo cierto es que en la Escritura no vemos estos modelos rígidos. Mucho menos Cristo contra la cultura, porque Cristo vivió, seguro que vestía esas batas o lo que sea, porque vivía en esa cultura, ¿no? Cristo vivía en medio de la cultura. No vemos modelos rígidos, vemos una iglesia que vive su fe en misión en medio del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Pues vino al mundo, a la cultura, y se metió en el mundo para bendecir al mundo con su Hijo Jesús. Eso es lo que vemos en nuestro texto, el oikos, una casa, una iglesia. Una unidad de personas, una iglesia. Jesús lo resume de manera virtuosa. Siempre que pienso en esto, recuerdo estas palabras de Jesús. De hecho, quizás las has pensado. Son unas poquitas palabras. Juan 17:15. Está Jesús orando, está Jesús Hijo, misteriosamente conectado con Dios Padre, y está ahí la Trinidad conversando, y le dice el Hijo al Padre, está pensando en ti y en mí, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno o del mal. Este es el equilibrio perfecto. ¿Cómo vivirlo? Hablamos. Ahí están los libros escritos, pero esto es virtuoso como Jesús lo resume. No te pido que los quites del mundo, es que yo los acabo de enviar, les acabo de decir que se vayan por todo el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que mientras están en el mundo, siendo discípulos que hacen discípulos, los protejas del mal. Eso sí, por su propio bien. Es una forma diferente de vivir, es una identidad, una forma de ver la vida en tono misional. Toda tu vida, empezando por tus hijos si los tienes. Las personas que primero ves en el día en tu casa, ellos son los primeros discípulos que tienes que hacer para que a su vez ellos hagan discípulos. Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis en esto? Esta semana viendo el texto y pensando cómo transmitir las ideas y todo eso, no me puse hoy el cronómetro. ¿Cómo vamos, José? Vale, vamos terminando. Esta semana pensando en esto, digo, ¿qué estoy haciendo, Señor? Machacando a la iglesia todo el rato, que el oikos, que la misión, que me siento un machaca, aunque ya os lo digo siempre, que esto en primer lugar es para mí. Pero estaba ahí como hablando con el Señor y en mi confusión diciendo, no quiero ser un pastor machaca ahí diciéndole a la iglesia lo que tiene que hacer. Lo que quiero cuando vengo aquí es que juntos recibamos lo que la Biblia tiene para nosotros, ¿no? Pero sí que creo en esto y lo veo en la Escritura y creo que es la identidad que la iglesia ha de tener. Una iglesia que está en el mundo y que ve el mundo con otros ojos. Y esto puede llevar, siguiendo a Jesús, meses o años. Es para todos esto. Nuestro grupo pequeño muchas veces lo hablamos, ¿no? En el grupo pequeño en mi casa hay personas en diferentes etapas con su vida con Jesús y todos intentando compartir a Jesús con otros y viviendo la misión, ¿no? Por eso nuestro lema, ¿crecemos juntos? Sí, claro que sí, es que es parte. Hay que ser discípulos primero, pero somos discípulos para facilitar el puente a otro, para que al final el cielo esté lleno de gente. Eso es lo que le da sentido a la iglesia. Entonces, por eso yo me preguntaba, estaba con mi crisis mental diciendo qué estoy haciendo con esta serie y decía, ¿por qué hacemos tanto énfasis en esto? ¿Por qué hacer tanto énfasis en vivir en grupos pequeños, en intentar ser misión en tu oikos, en vivir en misión, todo esto? ¿Por qué? Y pensaba, la pregunta sería, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo vivimos entonces? ¿A qué nos dedicamos como discípulos de Jesús entonces? La pregunta debería ser al revés. ¿Qué haces con tu vida entonces?
Porque vivir como discípulos para ti mismo, estos 70, 80, 90 años que tienes de vida aquí, cuando te queda una eternidad por delante, es un sinsentido. Va en contra de todo lo que Jesús es. De hecho, te va a ir mal, porque las personas más amargadas son las que están más encerradas en sí mismos, las más tacañas, las más egoístas, son las más amargadas. Claro, la psicología lo descubrió ahora, pero es que Dios nos diseñó así, por eso pasa, no porque la psicología lo haya descubierto ahora. De hecho, Jesús, en Hechos, el apóstol citando a Jesús, dice, Jesús ya lo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea que cuesta, ¿no? Pero ¿qué hacemos entonces si no somos discípulos? ¿Qué hacemos discípulos? El Oikos en la casa de María estaba enfocado y no era perfecto porque estaban un poco encerrados. Y eso nos pasó un poco en la iglesia, ¿no? Estaban nuestros grupos pequeños un poco encerrados también, eran como muy círculos de amigos y tal. Y luego nos cuesta romper eso, porque digo, mis amigos están aquí, en este grupo. Y decía un pastor amigo hace unos días en unas conferencias, pero ¿quién te dijo que la iglesia es para ser amigos solamente? La iglesia es para vivir la misión. Claro, en el camino harás los mejores amigos de tu vida, pero porque estás con ellos en la misión de Jesús. No porque estás en un grupo pequeño que no quieres romper porque son tus amigos. Haces los amigos mientras vas a la misión y mientras abres para que alguien más pueda estar en medio de vosotros. Porque esa es la generosidad de la gran noticia de Jesús. Compartirlo todo. Por eso abrimos los grupos, ¿no? Y esta casa estaba muy cerrada, estaba tan cerrada que no la abrieron ni a Pedro la puerta, o sea, no era perfecta tampoco. Pero estaban viviendo, estaban ahí orando, estaban sufriendo, estaban confundidos. Y papá Dios que los quiere estaba cuidándoles en medio de su imperfección, ¿no? Estaban juntos, estaban viviendo la fe en medio de relaciones. Por eso era su vida, ser discípulos juntos en su oikos, crecer juntos, facilitar puentes para juntos llenar el cielo. Y una pregunta para terminar. Hemos hablado mucho que la manera intencional en la que como iglesia queremos vivir esta realidad es impulsar grupos pequeños, ¿no? Que en los diferentes municipios a nuestro alrededor ya tenemos grupos pequeños a los que puedes sumarte cuando quieras, porque son grupos abiertos. Cada casa es una iglesia, son grupos abiertos como lo sería una iglesia. Cuando crezcan mucho ya nos iremos multiplicando, ¿no? Nos falta hacer grupos más en el interior, hay muchas familias en el interior que tenemos que hacer grupos por ahí arriba. Entonces, esa es la manera como lo hacemos como iglesia. Y nos impulsamos y somos muy intencionales en hacerlo, ¿no? Pero luego también tú como persona o con tus vecinos lo haces cada día en tu oikos. Tu oikos extendido es tu grupo pequeño, pero es el supermercado, el vecino, no me voy a repetir todo el rato, pero me entendéis, ¿no? Las personas con las que te rodeas. Entonces, la pregunta con la que quiero terminar. ¿Qué tal si comenzamos a ver a toda la gente de nuestro oikos como un discípulo? Y te pones modo depredador. Ahora de repente, ahora todos son discípulos. Mi vecino es mi discípulo. Vas a comprar la pasta de dientes. El cajero, el que repone y el vecino que está allí son tus discípulos. Y vas a mirarlos así, de otra manera diferente. Hace un par de décadas, yo era un jovencito. Todavía tengo muchos nudos por resolver, pero en ese tiempo es que solo se veían mis nudos, ¿no? Y recuerdo estar en una calle principal de mi ciudad, yo vivía en Las Palmas, la calle se llama Triana, una calle peatonal ancha, y estaba allí fumando con mis colegas y pasando el rato con mis colegas de aquel entonces, ¿no? Y pasó por allí un hombre que yo conocía de la iglesia a la que iban mis abuelos. Alguna vez lo había visto, pero no tenía trato con él. Sabía que existía, lo típico de las iglesias, que conoces a un montón de gente, pero que no las conoces realmente, ¿no? Y mi reacción cuando me ve, porque se cruzan él está caminando, yo estoy allí en un banco con mis colegas y tal, y se cruzan las miradas en un momento. Entonces mi reacción de vergüenza, porque yo tenía 10 y pico años en ese momento, es tirar el cigarro y a ver qué pasa, ¿no? Y él me ve, pero no solo me ve, sino que se acerca. Se acerca y me pregunta que cómo estás, qué tal, la familia, no sé cuándo, está un ratito conmigo y sigue. No me dijo nada del cigarro ni nada y sigue. Y esta persona, obviamente por su intencionalidad, se convirtió como una persona en la que compartí muchos años de vida en esa etapa, ¿no? Me invitaba a su casa, iba a correos, me llevaba con él a correos. Un par de años más tarde, en la universidad, me invitó a llevar estudios bíblicos. Y todo empezó, jolín, todo empezó porque esta persona no vio a un jovencito fumándose un cigarro. ¿Qué vio este hombre?
vio un discípulo. ¿Lo ves? Vio un discípulo. Entonces, esa es la mirada con la que Jesús nos llama a vivir. Cuando estamos juntos aquí, cuando estamos en los grupos pequeños y cuando estás por la calle, tienes que ver discípulos y amar a discípulos y compartir la vida de Jesús con discípulos. Pues Padre que estás en el cielo, gracias por este tesoro que tenemos en nuestro corazón, Señor. Y como tu pueblo pasamos etapas mejores o peores. De hecho, en la actualidad hay lugares aún donde hermanos nuestros son asesinados por su fe y perseguidos y les quitan sus bienes y les pasa todo tipo de cosas, ¿no? En nuestra sociedad pues pasamos otras cosas diferentes, quizás estamos mejor, peor, pero tenemos este tesoro de haber entendido que hay un Dios que nos ama profundamente por fin, después de verlo en la creación por tantos años, en el mar, en las flores, en el viento, en las estaciones, haber entendido en Jesús que somos amados por ti, Señor. Y en Jesús haber recibido este perdón, esta vida que aún se está desarrollando en nosotros. Y mientras se desarrolla en nosotros, vamos acompañando y animando a otros a sumarse, Señor. Así que te pedimos que nos des esta mirada. Para eso, Señor, tienes que darnos una compasión tuya, Señor. La compasión que tu Espíritu genera en nosotros, para no mirar solo nuestra propia necesidad, que seguro que es mucha, sino tener esa capacidad de levantar la vista y mirar a alguien más, y tener compasión de alguien más, como este hombre que tuvo compasión de mí ese día y muchos años más después. Que nos deje esa compasión, porque no queremos hacer esto como el que vende enciclopedias, queremos hacerlo con tu compasión, con tu amor, en el poder de tu Espíritu. En el poder de tu Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, queremos ir a un mundo que te necesita y ser una influencia en nuestro oico, sirviéndoles en el nombre de Jesús y hablándoles del nombre de Jesús. Mientras estemos inhalando el aire de esta tierra, ayúdanos a ser discípulos que hacen discípulos, que son impulsados a ser más discípulos. Y a cuidarnos unos de otros, Señor. Aquí el domingo en los grupos pequeños, a acompañarnos, a vivir juntos la fe, Señor. A suplir los unos las necesidades de los otros. Y seguir esta cadena que llegue hasta donde tú quieres que llegue, Señor. Y estamos aquí delante de ti, un grupo de personas, Señor, que te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Y si tú estás aquí sin Jesús, puedes decirle: Jesús, creo en ti, perdóname a mí también. Quiero tu vida, Señor, quiero seguirte. Y cuéntaselo a alguien más. Si estás sufriendo, pues díselo al Señor. Díselo a tu papá, que te quiere. Señor, por tu Espíritu, ministranos, Señor. Como dice el Padre nuestro, danos hoy el pan que necesitamos. El alimento que necesitamos a nivel interior, a nivel físico, lo que sea. Bendice tu iglesia, Señor, que está cumpliendo 32 años de reunirse en esta localidad. Bendícela, Señor, por tu Espíritu, que podamos generar una influencia mayor y mayor y mayor para juntos llenar el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.